Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que no estorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Who es ahora la canción sin colaboración más larga en la lista de un artista solista coreano en la historia de Spotify Global Daily Chart, permaneciendo en la lista durante 501 días. ¡Felicidades, Jimin! Jungkook gana el premio al mejor vocalista K-pop del mundo 2025 de Music Mundial, un reconocimiento justo a sus años de compromiso, virtuosismo y sus presentaciones con impacto mundial. ¡Felicitaciones, Jungkook! Jimin es profeta en su tierra y hace historia, al pasar 800 días en el puesto número 1 en la lista de los mejores artistas de Corea del Sur de Spotify, ampliando su récord como el artista con la permanencia más larga en el puesto número 1 en la historia de la lista. ¡Felicitaciones, Jimin! Jungkook fue el solista masculino de K-pop más escuchado en Spotify en noviembre de 2025 con más de 193 millones de reproducciones. ¡Felicidades, Jungkook! Who, en Spotify Global, se encuentra en el número 41. Y Seven en el número 56. Sigamos escuchando diariamente las canciones de Jimin y Jungkook en Spotify y otras plataformas de música. Vota en los AICAN por Jimin y Jungkook como Mejor Bailarín 2025. Vota en los AICAN por Jimin y Jungkook como Mejor Cantante de K-pop 2025. Jimin y Jungkook están nominados a las celebridades asiáticas más poderosas de 2025. Tienes que entrar con tu mail y votar cada una hora. El premio será una donación benéfica a nombre del artista ganador. Las encuestas AICAN se cierran en 28 días. Votemos por Jungkook. Sus nombres siempre van juntos. Jimin y Jungkook son nombrados por Forbes Korea entre los 30 mejores idols del K-pop del año 2025, reconociendo su inmensa influencia global, popularidad e impacto en la música, los medios y la cultura. ¡Felicitaciones al dúo Ace! Jimin ganó en Canción del Año en los Jupiter Music Awards 2025 por Who. ¡Felicitaciones, Jimin! Mientras tanto, Jungkook se lleva a casa la colaboración del año con Too Much en los Jupiter Music Awards 2025. ¡Felicitaciones, Jungkook! Se puede ver la campaña de Jungkook para Calvin Klein, Langham Place, Hong Kong y NSYNC con Mitsukoshi Tainan, Taiwán, con 12 pantallas proyectadas. Jungkook a lo grande en Taiwán y Hong Kong. Jungkook se convierte en el primer solista de K-pop en aparecer en la portada de Rolling Stone Reino Unido. Algunos datos. Jungkook viste Calvin Klein para su sesión exclusiva conjunta, presentada en un reportaje de 24 páginas con Rolling Stone Reino Unido, Japón y Corea, cuyo lanzamiento está previsto para el 25 de diciembre. Se ve maravillosamente guapo en esa portada. Jimin y Jungkook ganaron en VAX a la mejor química. Con un 33,1% y 75.076 votos de diferencia pudimos darles el triunfo a nuestro querido Jungkook. Del 6 hasta el 12 de diciembre tendremos a Jungkook en pantalla gigante en Daechisal por 30 segundos, y otra proyección pantalla en Jamselside por 10 segundos. El 4 de diciembre tendremos en la página de VAX a Jungkook y el 5 de diciembre tendremos un artículo de noticias digitales de Hongan Ilbo. Todos estos premios a los más hermosos y con mejor química del mundo. Gracias por votar diariamente por ellos y demostremos de esa manera nuestro apoyo. Ganar esta encuesta vino en el mejor momento. Felicitaciones a Jungkook y a todas y cada una de ustedes. ¿Sabías que? Un nuevo trauma entre las exvecinas, y todo por la frase que dijo un staff en el adelanto que vimos. La emboscada sorpresa, esto es lo que Jungkook nos pidió que hiciéramos.
A raíz de eso una Taekaka hizo un testamento explicando por qué no fue una sorpresa y que todo es guión. Parte escribiendo. Una nota sobre cosas que tienen mucho sentido para cualquiera que haya trabajado en producción, pero que pasan desapercibidas para el fan promedio y, especialmente, para un chipe cuyo cerebro ha sido aplastado por distorsiones cognitivas. Dice eso y ella es una Shiprotakuk, con solo ser Taekokers. Tienen el cerebro aplastado, con escasez de neuronas y las que tienen, no hacen sinapsis, por eso no ven la realidad. Para ella, la productora de fantasías, escribió, que todo lo supieron y no fue sorpresa que los emboscaran, para llevarlos de viaje, y escribe cada tontería, para no aceptarlo. Cuando ellos están bajo un canal serio y acostumbra a hacer y preparar viajes de telerrealidad, como es Disney y Japón, que maneja todo eso, viajes, visas, seguros, etc. ¿O ella cree que Jimin y Jungkook hacen fila para sacar la visa o contratar seguro médico? ¡Qué delirante! Ni siquiera vemos el primer episodio y trata nuevamente a Jungkook como un manipulado y obligado, por supuesto, eso no puede faltar. ¿Podría Jungkook haber dicho que no y haberse negado a filmar? En teoría sí, en la práctica no. Cuando estás bajo contrato, la compañía decide el contenido. Tú eres la herramienta que hace el trabajo. Y el trabajo es monetización y tráfico. Honestamente, es así de simple y así de poco romántico. La empresa Big Hit ni siquiera ha promocionado el programa como se debe, las 4 entrevistas sin nula promoción, en Instagram, ninguna referencia al programa. Pareciera que no les interesara. Incluso Disney Japón creó hashtag con un logo al lado, uno hashtag es Are You Sure, el otro hashtag en japonés dice, el viaje de Komin en Disney, muy lindo que hayan utilizado el Komin. En total de 5 hashtags tienen el logo de 2 personas de la mano, el único que no lo tiene es el coreano, ¿por qué? No sé, si hasta en inglés lo tiene. La empresa no le interesa Are You Sure, y viéndolo, es mejor así. A las Antis, se les cae nuevamente la narrativa que es un programa de fanservice, cuando ni siquiera lo promociona la empresa supuestamente interesada en eso. El otro argumento insostenible es que Jungkook está obligado, ¿lo ven ustedes obligado? Pero según ellas, Jungkook actúa, llévenlo a Bollywood que se está perdiendo, y de paso denle inmediatamente el Oscar al mejor actor y quien por más de 12 años ha interpretado el papel de mirar con amor a su compañero y que quiere estar siempre al lado de él. Espero que el ex vecindario haya comprado suficientes pañuelos y crema para el ardor, para ver el estreno de Are You Sure. Porque ellas estarán de primeras viéndolo, en el fondo aman a Jikook, porque desean con todo su negro corazón que su imaginario chip fuera igual. Ahora ya lo sabes. Japón es oficialmente tierra Jikook. Disney Japón ha hecho una hermosa promoción del programa, con múltiples entrevistas, hashtag, adelantos, y ahora un evento pop-up, en el corazón de Shibuya, es el lugar que Jungkook grabó en su primer Golden Closet Film Japón, todo es muy significativo. El evento pop-up tendrá el I'm So Sure Travels Jump Rally, donde puedes recolectar estampillas mientras visitas cada punto dentro del pop-up. La ruleta Are You Sure, donde puedes recibir una banda elástica original en un color inspirado en el tema. Sus viajes siempre están llenos de sorpresas. Una exhibición de paneles con fotos memorables de su viaje. Un punto de fotos donde los visitantes pueden capturar su propio momento conmemorativo viajando con los dos. Un mural de mensajes, donde todos pueden ayudar a crear un póster único para el evento añadiendo stickers con mensajes sobre el programa o notas de apoyo para los dos miembros. Las Komin en Japón tendrán la fortuna de estar un poquito cerca a través de ese evento. ¿Vieron el capítulo 8 de la primera temporada? Se conectó en la transmisión que hizo Disney Japón en X, donde transmitió el mensaje de Jimin y Jungkook acumula casi 800.000 vistas. El mensaje de Jikook es para que le demos apoyo al programa y la creación de los 5 hashtags. El último de esos es para que nosotras lo encontremos. Está dentro del programa. Se veían alegres y entusiastas. 어떨까요? 와, 지민입니다. 자, 여러분, 바로 시작해 보시죠. Estamos en las nubes, ¿cierto? Ya a pocas horas de ver los 2 primeros capítulos, y ver sus risas, bromas, historias del ejército, ver sus miradas,
Y principalmente ser testigo de cómo ambos son felices juntos. Recuerda que Are You Sure es el 3 de diciembre a las 5 de la tarde hora coreana. ¿Estás lista para verlo? ¿Te vas a reunir con amigas o sola? ¿Harás algo especial? Cuéntame en comentarios. Faltan pocas horas. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.